Conversábamos antes de la pausa respecto pues a este gas natural. Pagamos 130% más en torno al precio en comparación de Lima. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, ¿cómo puede ser posible que las regiones, ¿no?, estén pagando más? ¿Cuál puede ser finalmente el problema? Y esto ya se ha venido discutiendo en diversas instancias. Ahora está en manos del Congreso de la República. Sin embargo, el Congreso, ¿no?, está más interesado en las medidas populistas que le generen aplauso, ¿no? Miren lo que les voy a decir, ¿ah? El Congreso está simplemente pensando en cómo dar medidas cortoplacistas porque nos ven a nosotros como pingüinos. Dirán ustedes, ¿como pingüinos? Sí. Simplemente dan medidas populistas para que nosotros simplemente los aplaudamos. Así. Sin embargo, están condenando el futuro de la mayoría de peruanos a un desastre, ¿no? Pero ellos están empecinados en eso. No les interesa más. A ellos les interesa ser reelegidos el 2026, mantenerse en el poder, mantener esa cuota, ¿no?, sin ser esa costra política podrida que no permita que otras personas de bien puedan surgir. Entonces están haciendo todos los mecanismos, tomando el poder, tomando el Tribunal Constitucional, intentando tomar la Junta Nacional de Justicia, ya tomaron la Defensoría, ahora están por OMPE, ahora van detrás de RENIEC, ahora van detrás del Jurado Nacional de Elecciones, en fin, ya tomaron Palacio de Gobierno porque Dina Boluarte no pinta absolutamente nada. Entonces desde el Congreso más están empecinados en eso, ¿no?, y en tirarnos algunas migajas al pueblo, en tirarle migajas, que en estar pensando en su verdadero futuro, ¿no? Y esto es el verdadero futuro, en cómo darle el gas natural a las regiones, a esa población, que va a mejorar su calidad de vida. Pero eso no les interesa. ¿Por qué? Porque dan la norma, mientras instalan las tuberías, no, y acá pasa 5, 6 años. Yo quiero ahorita que me aplaudan. Quiero las focas delante mío. Así nos ven los congresistas. Para hablar más del tema, tenemos en contacto, como ya lo hemos saludado, al señor Felipe Cantuaria. Señor Felipe, terrible situación. ¿Cómo entender esto, señor Felipe? Sorprendidísimos por lo que nos dice usted. 130% pagamos los que vivimos en regiones, 130% más por el gas natural de lo que se paga en Lima y Callao. ¿Cómo podemos asimilar esto, señor Cantuaria? Quizás para que todos lo puedan entender mejor. ¿Por qué el gas natural es tan importante para los peruanos? Primero, porque es una energía que producimos al 100%. Recordemos que tenemos los campos de Camisea, que todavía, gracias a Dios, tienen 20 años más de vida útil, que nos permiten acceder a una energía limpia que tiene una gran virtud, tiene precio regulado. ¿Qué significa esto? Que el precio no sube, porque es un precio que está regulado por el Estado. Esto hace, en consecuencia, que sea 90% más barato que el diésel y las gasolinas, 60% más barato que el GLP, y en consecuencia la energía más barata y más amigable con el ambiente. Entonces, hace muchos años que venimos hablando de la masificación del gas natural. El consorcio Camisea comenzó sus operaciones el año 2004. Hoy, el gas natural ha sido una realidad para Lima y el Callao, que gozan de un acceso a energía muy barato. Le voy a dar 3 ejemplos para que todos sus televidentes entiendan por qué este es un tema que realmente importa a la economía familiar. Primero, hoy un hogar en el norte, en Trujillo, en Piura, en Chiclayo, si tiene una terma y tiene una cocina eléctrica, paga 210 soles mensuales. Si la tiene con GLP, paga 120 soles mensuales. Y eso que está subiendo el GLP, porque nosotros ya importamos el 40% del GLP. Pero si tuviera acceso al gas natural al mismo precio que lo tiene Lima, pagaría 49 soles.
Esto quiere decir que para un hogar de clase media, un hogar de una familia vulnerable, se pueden ahorrar 150, 160 soles mensuales. Esto es un gran beneficio para las familias de nuestro país. Pero ¿qué pasa? En las regiones no tienen ese beneficio, solo lo tiene Lima. Un segundo ejemplo, los taxistas. Los taxistas en Lima acceden al gas natural vehicular, 90% más barato que el diésel de las gasolinas y 90% menos contaminante. ¿Qué significa eso en términos de dinero? Un taxista que recorre 100 kilómetros diarios se podría ahorrar entre 13.000 y 14.000 soles al año si es que usara gas natural vehicular al precio que lo tiene Lima. ¿Qué significa esto para un taxista en Chiclayo, en Piura, en Cajamarca, en Tumbes? Implica llevarle a la economía familiar más de 1.000 soles mensuales para su bolsillo. Esto, señores, es la mejor forma de generar una descentralización económica, porque además permitiría a las pymes reducir sustancialmente sus costos. Hoy una pyme en el norte de nuestro país paga entre 80 y 130% más por la energía. Entonces, esto es inaceptable. Exacto. Todos los que tenemos familia de provincia exigimos que el gas natural llegue a todas las regiones, porque es la energía más competitiva que tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto ocurra? ¿Por qué no ha llegado el gas natural a las regiones? Exactamente, ¿por qué? Porque hoy, para que el gas natural pueda llegar a un precio que sea más competitivo que el GLP, que el carbón, que la electricidad, se necesita una red de ductos, se necesita gasoductos. Y esto no se ha hecho. Y no se ha hecho porque no hay demanda suficiente. Entonces, durante 20 años hemos venido escuchando que como no hay demanda en las regiones, no hay inversión en gasoductos y las regiones no tienen derecho a beneficiarse con una energía mucho más barata. Frente a eso, hace 3 años hemos venido trabajando todos los técnicos, todos los gremios, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Economía, con la Presidencia del Consejo de Ministros, con el organismo regulador de energía que es Ocinermin, con el Colegio de Ingenieros, todos los expertos viendo una forma que permita acelerar la masificación y que todas las regiones del país, todo el norte de nuestro país, pueda acceder a una tarifa de gas natural similar a la de Lima. Y para eso se llegó a una propuesta que se llama tarifa única. ¿Qué significa esto? Que las regiones paguen lo mismo por gas natural que Lima. Esto fue una propuesta del Poder Ejecutivo, el gobierno lo envió al Congreso y dijo, para que esto funcione, tenemos que hacer que esa energía más barata, con ese precio regulado similar en Lima, alcance a las grandes industrias en el norte, para que esto beneficie luego a las pymes y los hogares. ¿Por qué? Porque el sistema funciona, el sistema del gas natural funciona igual que el sistema de saneamiento en el Perú. Esto quiere decir, las grandes industrias pagan por ese gas natural y el concesionario que vende el gas natural, con cargo a los recursos que obtiene de venderle a las grandes industrias, está obligado a hacer las conexiones domiciliarias y conectar a las pymes. Claro. Esto quiere decir que cada vez que un concesionario le vende a una gran industria, esto permite financiar 3.000 conexiones domiciliarias. Esto aceleraría el proceso de masificación. Todos de acuerdo. Sin embargo, cuando fue a la Comisión de Energía y Minas, sorprendentemente no lo han querido aprobar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo han querido aprobar? ¿Quién se beneficia de que esto no se apruebe? Obviamente nos perjudicamos todos los peruanos, porque al final lo que queremos es una descentralización económica, pero hay 5 empresas que se benefician con esto, que son las empresas que venden lo que se llama el gas natural licuado, es decir, que llevan el gas natural y lo venden más barato que lo que cuesta el día de hoy en regiones. Entonces tenemos un grupo de empresas que no le dan ningún beneficio a las regiones, que no contribuyen con la masificación, que son las que están impidiendo que todas las regiones de nuestro país puedan acceder a una tarifa del gas natural similar a la de Lima y el Callao. Pero, esto quiere decir, el Congreso le da la espalda a las regiones.
y defiende el centralismo y impide la descentralización económica. Sin embargo, señor, esos hogares en Trujillo, en Chimbote, que el día de hoy están con la expectativa de poder ahorrarse 150 soles mensuales, ese taxista que está esperando ahorrarse 1.500 soles al mes, va a tener que seguir esperando porque el Congreso prefiere proteger a 5 empresas que no generan ningún beneficio para las regiones, sí, en cambio de que el gas natural finalmente llegue al precio justo a las provincias de nuestro país. Sin embargo, señor Canto Arias, lo que nos ha explicado está clarísimo, todos los beneficios que puede traer esta masificación. Ya se han puesto de acuerdo, me dice, con el Ministerio de Economía, con el PCM, con Energía y Minas, con Sinermin, con el Colegio de Ingenieros. Hay un acuerdo. Han presentado la propuesta al Congreso y estos no lo quieren debatir. Sin embargo, ¿qué dicen ellos? Ellos no van a decir vamos a defender a las 5 empresas, no van a decir eso. Pero ¿qué dicen? ¿Cuál es su justificación que ellos dan? ¿Por qué Que este subsidio va a costar mucho. ¿Sabe cuánto cuesta este? 45 millones de dólares al año. ¿Sabe cuánto subsidia el Estado peruano el GLP al año? 300, 400 millones de dólares. O sea, no hay ningún sustento técnico para la observación del Congreso. La segunda es que se va a beneficiar a las grandes industrias en las regiones. Pues obviamente que sí. Si ese es el modelo al cual nosotros hemos apostado como país, que se llama el subsidio cruzado. El concesionario le vende a las grandes industrias y con los ingresos que obtiene, o Sinermin lo obliga a utilizar parte de esos recursos para hacer las conexiones domiciliarias y también las conexiones a las pymes. Así funciona nuestro modelo. Pero no solamente eso, sino que si bajan las tarifas para las industrias en las regiones, ¿qué va a pasar, querido amigo? Se va a producir una descentralización económica. ¿Por qué las grandes industrias no se instalan en el norte de nuestro país? ¿Por qué ese gran parque industrial en Piura? ¿Por qué otros gran parques industriales que tenemos en el norte del país el día de hoy no reciben grandes industrias? Por una razón muy sencilla. Porque el costo de energía el día de hoy en el norte es mucho más caro que Lima. Baja el costo de energía y las industrias van a comenzar a ubicarse en provincias. Entonces, claramente tenemos aquí un grupo de congresistas que parece que no quieren legislar en beneficio de las regiones. Pero al margen de eso, por eso es importante señor Canto Arias, que al margen, las autoridades regionales y los alcaldes se pongan las pilas y exijan al Congreso que aprueben la tarifa única nivelada a todos los clientes regulados para que se acelere la masificación. Si esto se aprueba, tal como ha sido propuesto por el gobierno, en los próximos 3 años tendríamos que los hogares en el norte del país, las pymes y todos los taxistas tendrían el beneficio. En 3 años habríamos recuperado los 20 años perdidos que tenemos de la falta de llegada del gas natural a las regiones. En todo caso, señor Canto Arias, ¿usted cree que el hecho de que el subsidio va a costar más, el hecho de que se va a beneficiar a las grandes empresas, todo lo que ellos han puesto como justificación, solo son excusas porque detrás de esto se esconde un lobby importante? Mira, nosotros no estamos en capacidad de poder hacer una aseveración de esa naturaleza, pero lo sospecho. Pero sí llama poderosamente la atención que los únicos beneficiados con la no aprobación de esta norma son 5 empresas. O sea, se perjudican todas las regiones del país, las familias más vulnerables de las regiones, todas las pymes en regiones, todas las industrias en regiones. La no aprobación va en contra de toda la propuesta técnica de todos los especialistas, colegios de ingenieros, universidades, Ministerio de Economía, gremios, etc. Y los únicos que están en contra de esto son 5 empresas. ¿Y están regulando para ellos? Entonces la pregunta es, ¿no es momento de que las regiones comiencen a exigirle a sus congresistas que voten a favor de la masificación del gas natural y que permitan que el gas natural llegue a las regiones del norte de nuestro país al mismo precio que Lima? Es momento ya de enfrentar el centralismo con medidas concretas. Y claramente esta es una medida que va a favorecer a las familias más pobres de nuestro país en las regiones, y es urgente que como país
todos nos unamos para que se apruebe. Bueno, pues, y porque el gobierno, el Estado no tiene el dinero suficiente para empezar a hacer todo este proceso de conexión. Y ese es un muy buen punto, tú lo has mencionado antes con tu invitado anterior, que el día de hoy tenemos un serio problema de déficit fiscal, ¿no es cierto? Tanto así que estamos en riesgo de perder nuestro rating crediticio. Entonces, y tenemos el día de hoy un problema serio porque nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos tributarios. Tenemos un déficit fiscal. El Estado no tiene plata. Y efectivamente el Fondo de Inclusión Social en Energía, que es el subsidio, ya se quedó sin plata. Wow. Entonces, otro de los argumentos que han querido utilizar los congresistas es decir que lo haga el Estado. Pero si el Estado no tiene plata para hacerlo, esto significa en buen castellano que las regiones esperen 20 años más. 20 años más para recibir el beneficio del gas natural. Claramente es una decisión que le da en la espalda a las regiones y que esperemos que el Pleno del Congreso pueda revertirlo y aprobar la tarifa única nivelada a todos los clientes regulados para que la masificación del gas natural sea una realidad en todas las regiones de nuestro país, en el norte de nuestro país, donde están todas las condiciones para que el norte, con una tarifa de gas natural similar a la de Lima, sea muy competitivo económicamente y podamos ver un crecimiento de las inversiones importantes que generen empleo, que le den oportunidad a todos los jóvenes que se gradúan en las universidades del norte del país y que tengan la expectativa de poder ser empleados. Entonces, aquí no estamos hablando solamente de un tema de una tarifa nivelada, estamos hablando de si queremos realmente darle a las regiones la misma oportunidad para competir por inversiones que con Lima, ¿no? Y entonces esta es una medida que realmente enfrenta el centralismo, que es uno de los grandes lastres que tenemos como país y que en el siglo XXI seguimos arrastrando, ¿no? Es increíble que en el siglo XXI sigamos teniendo un centralismo tan grande y que hoy el Congreso, compuesto principalmente por congresistas de regiones, quiera seguir manteniendo el centralismo. Efectivamente, como ya llegó el gas natural a Lima, como Lima es el Perú para muchos, se solucionó el problema del gas natural en Lima, las regiones no existimos, ¿no? Lamentablemente es así. Yo tengo familia arequipeña y la verdad que es increíble que teniendo el gas natural y teniendo el ducto tan cerca, no se tengan tarifas competitivas. ¿Y qué cosa pasa? Que el día de hoy no solamente se está pagando 130% más por el gas natural, sino que las otras fuentes alternativas de energía son entre 40 a 80% más caro. El GLP es mucho más caro, el gas natural licuado y el gas natural comprimido es 60% más caro, y ahí está el negocio de unos pocos comercializadores. Correcto. Que no generan ningún beneficio para la masificación, no generan beneficio para las regiones, pero entonces estamos preservando el negocio de algunas comercializadoras, ¿no? Desgraciadamente, reitero, se está legislando a espaldas de las regiones y por eso es importante que las autoridades regionales con las que nos hemos estado reuniendo para explicarles esta situación, nos ayuden para exigir al Congreso que legisle en favor del país. Esta es una norma en beneficio del país, no en beneficio de unos pocos, es en beneficio de todas las regiones que la esperan con mucha expectativa hace 20 años. Correcto. Señor Felipe Cantuarias, que te quedó clarísimo el tema, vamos a darle obviamente seguimiento. Le agradezco muchísimo por estar esta noche en el programa y darnos pues a conocer esta problemática que puede resolverse y está en manos de este Congreso. Pero este Congreso está preocupado en poner en agenda otras cosas que realmente es lo que a los peruanos les interesa o los peruanos requieren. Señor Cantuarias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Felipe Cantuarias estuvo con nosotros, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.